Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a desgranar un tema que sinceramente nos ha dejado a muchos con la boca abierta, un tema que mezcla expectativas, realidades y esa chispa de decepción. Quizás sea una palabra muy fuerte, pero vamos a explorar si las promesas que se hicieron en Milán se cumplieron, o si las ilusiones de un jugador en particular, Demet, terminaron siendo, bueno, un poco en vano. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras análisis y debates. Imaginen la escena: Milán, esa ciudad que respira moda, diseño y por supuesto fútbol. Un lugar donde cada detalle cuenta, donde cada movimiento puede ser un statement. Y es en este escenario donde se forjan sueños, promesas y a veces también se desmoronan. Hoy vamos a hablar de un fichaje, de unas expectativas desmedidas, de un jugador que llegó con un aura de salvador, pero cuya travesía parece haber tomado un rumbo inesperado. Estamos hablando de Demet, un nombre que resonó con fuerza en los pasillos del club rosonero, un nombre que prometía gol, espectáculo y sobre todo, victorias. Cuando Demet aterrizó en Milán, el ambiente era eléctrico. Las redes sociales ardían, los foros de aficionados estaban plagados de análisis y vaticinios. Se hablaba de su potencial, de su trayectoria en otros lares, de cómo su llegada iba a revolucionar el ataque del equipo. Las promesas implícitas y explícitas eran muchas. Se le presentaba como la pieza que faltaba, el arma secreta que elevaría el nivel competitivo del Milan a cotas insospechadas. Los periodistas deportivos, con esa aguda visión que a veces aciertan y a veces no, ya lo comparaban con leyendas, augurándole un futuro glorioso en la Serie A. Los primeros entrenamientos, las primeras imágenes filtradas, todo contribuía a crear esa narrativa de éxito inminente. Se veía a Demet con una sonrisa, concentrado, entusiasmado. Parecía la imagen perfecta del futbolista que llega a un grande dispuesto a dejarlo todo. Y claro, los aficionados, hambrientos de títulos y de un equipo que compitiera al máximo nivel, compraron esa historia con fervor. Las camisetas con su nombre empezaron a venderse como pan caliente, las apuestas lo señalaban como máximo goleador, y los comentaristas ya se imaginaban sus celebraciones épicas. Las promesas de Milán para Demet y para el club parecían estar más cerca que nunca de cumplirse. Pero el fútbol y la vida misma a menudo nos enseñan que las apariencias engañan y que el camino de la gloria rara vez es una línea recta. ¿Qué pasó entonces con Demet? ¿Dónde se extraviaron esas expectativas tan altas? Empecemos por analizar su rendimiento inicial. Los primeros partidos efectivamente mostraron destellos de su calidad. Hubo jugadas individuales brillantes, algún golazo que recordó porque se había apostado tanto por él. La afición se ilusionaba, veía la chispa, la capacidad de desequilibrio. El Milán parecía haber encontrado a su nuevo ídolo. Sin embargo, la consistencia es una virtud esquiva en el fútbol de élite y Demet, lamentablemente, no logró mantener ese nivel de forma constante. Empezaron a notarse las lagunas. Sus partidos se volvieron irregulares, alternando momentos de genialidad con periodos de ausencia en el juego. Ya no era ese jugador omnipresente que se esperaba. Las defensas rivales, que al principio se veían superadas por su ímpetu, pronto aprendieron a contenerlo, a cerrarle los espacios, a neutralizar sus virtudes. Y cuando un jugador no logra adaptarse a las exigencias del rival, su impacto en el juego disminuye drásticamente. Las estadísticas, ese termómetro implacable del rendimiento, empezaron a reflejar esta realidad. Los goles que se preveían a docenas, se convirtieron en contados. Las asistencias, que debían ser el pan de cada día, escasearon. El impacto en el juego ofensivo del equipo, su supuesta principal virtud, se vio mermado. Ya no era el catalizador que ponía en marcha la maquinaria rosonera, sino más bien un engranaje más, y no siempre el más eficiente. Las promesas de Milán, aquellas que resonaban con fuerza al principio, empezaban a sonar huecas. Y aquí es donde entran las expectativas de Demet. ¿Estaba él mismo preparado para la presión de Milán? ¿Las promesas que se le hicieron, y que él mismo pudo haberse creído, eran realistas? Es fácil culpar al jugador, pero también hay que entender el contexto. Llegar a un club con la historia y la exigencia del Milan es un desafío monumental. No todos los jugadores, por muy talentosos que sean, logran adaptarse a esa atmósfera. La presión mediática, la expectativa de la afición, la competencia interna,
todo ello puede jugar en contra. Quizás Demet llegó con un bagaje de autoexigencia demasiado alto, alimentado por las palabras grandilocuentes de su fichaje. Quizás la adaptación al fútbol italiano con sus particularidades tácticas y su intensidad física le resultó más complicada de lo previsto. O quizás, y esto es lo más doloroso de analizar, simplemente no era el jugador que se pensaba. A veces en el fragor del mercado, se confunden el potencial con la realidad, la proyección con el rendimiento actual. Los entrenadores también juegan un papel crucial en estos casos. ¿Se le dio a Demet el respaldo necesario? ¿Se adaptó su rol a sus características, o se le intentó moldear a una idea que no le beneficiaba? Las rotaciones, las oportunidades, las indicaciones tácticas, todo ello influye en la confianza y el rendimiento de un jugador. Si las oportunidades fueron escasas o si se sintió incomprendido, es natural que su luz se haya ido apagando. Las promesas que se hicieron en Milán para él y por él, empezaron a sentirse como un peso insoportable. Es interesante comparar esta situación con otros fichajes del Milán. Hemos visto casos de jugadores que llegaron con menos fanfarria y terminaron convirtiéndose en leyendas y otros como Demet, que aterrizaron con el cartel de estrellas y no lograron brillar. El fútbol es impredecible y la línea entre el éxito y el fracaso puede ser muy fina. Las expectativas creadas en torno a Demet, tanto por el club como por los medios y la afición, fueron, sin duda, un factor determinante en la percepción de su rendimiento. Cuando las expectativas son desmesuradas, la más mínima grieta en el rendimiento se convierte en un abismo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: ¿se cumplieron las promesas de Milán? Si hablamos de las promesas que se hicieron al aficionado, de revolucionar el ataque, de luchar por títulos, la respuesta, a día de hoy, parece ser un rotundo no. El impacto de Demet no ha sido el esperado. Si hablamos de las promesas implícitas para Demet, de una oportunidad dorada para consagrarse en uno de los grandes de Europa, quizás sí tuvo la oportunidad, pero no supo o no pudo aprovecharla plenamente. Las expectativas de Demet, esas que seguramente él mismo albergaba, de triunfar y ser un referente, parecen haberse quedado, al menos por ahora, en vano. No se trata de tirar por tierra la carrera de un jugador. El talento de Demet seguramente sigue ahí. El fútbol da muchas vueltas y puede que en otro contexto, en otro club, o con otro enfoque logre renacer. Pero en el caso específico del Milan, la historia hasta ahora ha sido agridulce, tirando más hacia lo agrio. Las ilusiones se desvanecieron, las promesas se diluyeron y la figura de Demet, que prometía ser un faro de esperanza, se ha convertido en un símbolo de lo que pudo haber sido, pero no fue. Analicemos las posibles razones de este desenlace. La falta de adaptación táctica es una muy probable. El fútbol italiano es conocido por su rigidez defensiva y su énfasis en el posicionamiento. Si Demet venía de un fútbol más abierto y vertical, la transición pudo ser difícil. La presión psicológica, como mencionamos, es otro factor clave. Ser el fichaje estrella conlleva una carga emocional enorme. Cada error se magnifica, cada partido sin marcar se convierte en un motivo de crítica. Y si el jugador no tiene la fortaleza mental para sobrellevarlo, su rendimiento se resiente. También está la cuestión del apoyo del vestuario y del cuerpo técnico. Si Demet no se sintió arropado, si no tuvo la confianza del entrenador, es muy difícil que pueda rendir al máximo nivel. A veces un cambio de entrenador, o la llegada de un nuevo compañero que active su mejor versión, puede ser crucial. Pero en este caso parece que la dinámica no favoreció su crecimiento. Las promesas de Milán para un club que buscaba reafirmar su grandeza se han visto empañadas por este fichaje. Para el Milán, este tipo de situaciones son un aprendizaje. El mercado de fichajes es un campo minado, y no siempre las grandes inversiones se traducen en grandes éxitos. Analizar los errores, entender que falló, es fundamental para no repetir la historia. Las expectativas de Demet y las del club chocaron con una realidad que no fue tan amable como se preveía. Y el aficionado que confió en esas promesas se queda con la sensación de que algo no salió como debía. En definitiva, el caso de Demet en Milán es un recordatorio de que el fútbol es mucho más que talento individual. Es adaptación, es mentalidad, es trabajo en equipo y también, y muy importante, es gestión de expectativas. Las promesas de Milán, aquellas que generaron tanta ilusión, no se cumplieron en la medida esperada, y las expectativas de Demet, de triunfar en un escenario de ensueño, se quedaron, lamentablemente, en vano.
Es una lástima porque el potencial estaba ahí, pero las circunstancias y quizás algunas decisiones erróneas impidieron que ese potencial se tradujera en el éxito que todos esperábamos. Y así, con un sabor agridulce, cerramos este capítulo de nuestro análisis. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante y a veces cruel mundo del fútbol. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí desgranarlo. Hemos visto cómo las promesas y las expectativas pueden ser una espada de doble filo, capaces de impulsar o de aplastar a un jugador. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el rendimiento de Demet en Milán? ¿Creen que tuvo oportunidades suficientes? ¿Hubo algún factor clave que impidió su éxito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compártanlo con sus amigos futboleros, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor es un impulso para seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.